Hola estudiantes, yo soy la maestra en Ciencias Patricia Colín y soy su profesora titular de la Unidad de Aprendizaje Geometría Analítica. Este es el material con el que trabajaremos las semanas 12 y 13. Los objetivos para este tema son los siguientes. Vamos a conocer la definición y los elementos con los que se deben de contar para establecer la ecuación de una parábola. Segundo, determinaremos la ecuación ordinaria y la ecuación general de la parábola horizontal a partir de sus elementos. Y el proceso inverso, determinar sus elementos por medio de transformaciones algebraicas que ya manejamos en el tema anterior a partir de su ecuación general. La definición de parábola. Una parábola es el lugar geométrico de todos los puntos del plano cuya distancia a un punto fijo llamado foco es igual a la distancia a una recta fija llamada directriz. Hay distintos tipos de parábolas. Las hay horizontales, que tienen esta forma o esta forma. A esta forma se le llaman horizontales que abren hacia la izquierda y a esta horizontales que abren hacia la derecha. También tenemos las verticales, que son esa o esa. A estas se les llaman verticales que abren hacia arriba y verticales que abren hacia abajo. Y finalmente, las oblicuas. Las oblicuas son aquellas que no están orientadas ni vertical ni horizontalmente, sino de manera diferente, que no tienen que ver con ninguno de los ejes. Para esta unidad de aprendizaje solamente vamos a trabajar con las horizontales y con las verticales. Para este tema número 13 vamos a empezar a trabajar con las parábolas horizontales. Tema número 13, la parábola horizontal. Elementos de la parábola horizontal. Si tenemos en un plano cartesiano una parábola, la cual está marcada con azul, es una curva. En este caso, abre hacia la derecha. Esta parábola consta de varios elementos. Primero es un punto, el que indicamos con la letra F, el cual se llama foco. El segundo es otro punto, al que identificamos con la letra B y se le conoce como vértice. Ahora, una recta que trazamos en amarillo se llama directriz. La siguiente es otra recta que pasa por el foco y vamos a trazarla con color verde y a esta recta se le llama lado recto. Esta recta me da la abertura que va a tener mi parábola. La siguiente es otra recta que es horizontal y que pasa por el vértice y el foco y que dibujaremos con rojo y se le llama eje de la parábola. Esta es una parábola horizontal, entonces el eje de la parábola es paralelo al eje de las X. Ahora, a la distancia que hay entre el vértice y el foco, a esta distancia se le identifica con la letra minúscula A y se le conoce como parámetro. Observa que también la misma distancia hay del vértice a la directriz. Si observas, el vértice es el punto que queda entre la directriz y el foco. Siempre tienes que considerar que esta distancia debe de ser la misma en esta cuando tú traces tu parábola en el eje, en el plano cartesiano. Conceptos principales de la parábola horizontal. Primer concepto. Si el valor del parámetro es mayor que 0, la
la parábola abre hacia la derecha y va a tener esta forma. Si el valor del parámetro es menor que 0 o negativo, la parábola va a abrir hacia la izquierda y va a tener esta forma. Pero ¿qué pasa si el valor de A te da 0? Pues simplemente no hay parábola. Segundo concepto, para poder determinar la ecuación de una parábola horizontal, necesitamos conocer dos elementos. Primero es la coordenada de su vértice, que es HK. Observa que es vértice y no es un centro. Y el segundo, la distancia del foco al vértice, o sea, el valor del parámetro. Tercer concepto, la ecuación ordinaria de una parábola horizontal tiene la forma y menos k al cuadrado igual a 4 veces el parámetro por x menos h, donde la h es la abscisa de la coordenada del vértice, la k es la ordenada y a es la distancia del vértice al foco, o como comúnmente se le llama, es el parámetro. Cuarto concepto. Para determinar la ecuación general de una parábola horizontal, lo que tenemos que hacer es transformar a la ecuación ordinaria por medio de procedimientos algebraicos que ya trabajamos en la circunferencia y que son conocidos para nosotros, para llegar a una expresión del tipo y cuadrada más bx más cy más d igual a 0. Es decir, tenemos que igualar con 0 la ecuación. Dentro de los conceptos principales se encuentra el formulario. Este formulario solamente va a ser útil cuando tengamos que trabajar con parábolas horizontales. Entonces, para determinar todos los elementos de una parábola horizontal, debemos considerar lo siguiente. El vértice se encuentra en B, H, K, es decir, el vértice tiene coordenadas HK. El foco tiene coordenada F y la primera entrada le voy a sumar la A, K. La longitud del lado recto se determina como el lado recto es igual a 4 veces el valor de A y estas barras. ¿Qué significan esas barras? Bueno, estas barras representan el valor absoluto. Eso quiere decir que si cuando tú multiplicas el 4 por el valor de A y el resultado sea negativo, estas barras van a hacer que coloques el número sin el signo. Y finalmente la ecuación de la directriz, que es la recta amarilla y que se determina como x igual a h menos a. Como puedes observar, en todos necesito de h, de k y de a. Para todos los elementos necesito conocer esos valores. Vamos a comenzar con el trazo, la obtención de la ecuación ordinaria y la general de una parábola horizontal a partir de que conocemos sus elementos. Veamos un ejemplo. Escribe la ecuación general de la parábola cuyo vértice se encuentra en el punto B de coordenada menos 2,1 y el valor de A es igual a 3. Determina todos sus elementos y al final grafícala en el plano. La solución es la siguiente. Primero, determinamos el vértice y el valor de A, que son los elementos básicos para determinar todo lo que yo quiera saber de la parábola. Observa que el problema ya nos da el vértice y nos da el valor de A. Entonces ya tenemos todos los elementos que necesitamos. Recuerda que en el vértice la primera entrada es la H y la segunda entrada es la K. También aquí podemos observar que como el valor de A es positivo, la parábola debe de abrir hacia la derecha. Tiene que salirnos de esta forma.
Paso número 2. Determinamos todos los elementos de la parábola utilizando nuestro formulario. ¿Cuál es nuestro formulario? Pues todo este. Vamos a determinar vértice, foco, longitud del lado recto y por último la ecuación de la directriz. Vamos a recordar acá que son los datos que tenemos. El vértice nos lo dio el problema, está en este punto, por lo tanto A vale 3, H menos 2 y K 1. Ya tenemos todos los elementos, entonces vamos a comenzar con obtener todos sus elementos. El vértice ya lo tenemos, nos lo da el problema. Luego el foco, para determinar la coordenada del foco, recuerda que el foco es A más H, K. Pero ¿quién es A más H? A es 3, H es menos 2. 3 más menos 2 me da 1. Entonces, el foco estaría en 1,1. El valor de K se mantiene constante. Después, el lado recto. El lado recto se determina como el valor absoluto de 4 veces A. Entonces 4 por 3, 12. En este caso tengo un resultado positivo. El lado recto mide 12. Y finalmente la ecuación de la directriz. La directriz se determina como H menos A. H es menos 2. Menos A es 3. Menos 2 menos 3 es menos 5. Entonces la directriz se encuentra en X igual a menos 5. Todos estos son los elementos de la parábola horizontal que estoy trabajando. Paso número 3. Trazamos la parábola horizontal en el plano cartesiano. Estos son mis elementos y voy a irlos trazando con colores y uno por uno. Primero, el vértice está en menos 2,1. Menos 2,1. Ahí está el vértice. El foco está en 1,1. Lo indico con la F, lo indico con la B. Después voy a graficar la directriz. ¿Qué significa esto? Bueno, me dice que X es igual a menos 5. Voy a buscar sobre el eje X donde está menos 5. Aquí está menos 5. Entonces lo que voy a hacer es trazar una recta que pase por menos 5. En amarillo, esa recta es la directriz. Ahora voy con el lado recto. Recuerda que el lado recto me da la abertura de la parábola y pasa por el foco. Entonces, a partir del foco, voy a trazar mi lado recto. El lado recto mide 12, pero como la parábola es simétrica, voy a tener que dividir ese 12 en dos partes. Primero, voy a trazar una recta que vaya desde F, me muevo hacia arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades y trazo una porción de la recta. Después voy a moverme hacia abajo otros 6 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y trazo la continuación de esa recta. Si observas, toda esta recta mide 12 unidades, que es lo que mide el lado recto. Entonces tiene que ser simétrico. Hacia arriba tienen que ser las mismas unidades que hacia abajo y en total tienen que ser la medida que me haya determinado el lado recto. Ahora, para trazar mi parábola a mano alzada, no voy a utilizar compás, voy a trazar una curva que salga del vértice y que pase por este punto de aquí. Al principio te va a costar trabajo, pero con el hacer ejercicios cada vez te va a salir mejor. Bueno, entonces trazamos una recta, una curva que pase desde el vértice y que toque acá. Hacemos lo mismo ahora para la otra parte. Desde el vértice ahora tiene que pasar por este punto, igual a mano alzada. Ya tengo mi parábola. ¿Qué me falta trazar?
me falta trazar el eje de la parábola. ¿Qué es el eje de la parábola? Es una recta que pasa por el vértice y por el foco y que voy a trazar en rojo. Ya tengo entonces todos los elementos de la parábola en el plano cartesiano. Bueno, pues ya graficamos nuestra parábola horizontal. Ahora vamos a seguir con la parte algebraica. El paso número 4 consiste en escribir la ecuación ordinaria sustituyendo en la expresión y menos k al cuadrado igual a 4a por x menos h. Recordemos que teníamos algunos datos, que es el vértice y el valor del parámetro. Lo único que tenemos que hacer es sustituir en esta expresión. Después simplificamos y obtenemos la ecuación ordinaria de la parábola horizontal. Paso número 5. Determinamos ahora la ecuación general, desarrollando ¿qué? El cuadrado y esta expresión. Y al final igualar a 0 y reducir a la mínima expresión. Entonces, a partir de mi ecuación ordinaria, voy a desarrollar el cuadrado, voy a hacer esta multiplicación. Aquí está el cuadrado, aquí está el 12 multiplicado por esta expresión. Recuerda, el 12 también se multiplica por el 2. Y ahora voy a igualar con 0. Estos términos se pasan del otro lado con el signo contrario. Simplifico, observa que estos dos son números, puedo simplificarlos, todos los demás no puedo operar con ellos, se quedan expresados. Entonces, la ecuación general estará formada por y cuadrada menos 2x menos 2y menos 12x menos 23 igual a 0. Recuerda, primero se colocan los términos cuadráticos, después los lineales, no importa el orden, puedes poner primero menos 12x y después menos 2y. Y por último el término independiente en caso de que lo haya. Observa, la ecuación general de la parábola horizontal solo tiene un término cuadrático y ese es y cuadrado. Si tú obtienes un x cuadrada, tienes que rectificar tu procedimiento porque esta ecuación general solamente debe de contener el término cuadrático de y. Por último, el paso número 6, que es solamente completar el diagrama que ya trazaste con todos los elementos y anexándole la ecuación general que la genera. Entonces, tu diagrama que estuviste determinando tiene que tener todos estos elementos indicados: el lado recto, el eje de la parábola, la directriz, es decir, le vas a poner el nombre a los elementos y vas a anexar un recuadro donde diga que esta es la gráfica de la parábola cuya ecuación general es esta. No tienes que hacer otro plano, se va a trabajar sobre el mismo plano sobre el cual trazaste esta parábola. Observa que esta parábola abre hacia la derecha, lo que corresponde al valor de A, que era positivo. Ojo, la parábola no te debe de quedar así. Si tú trazas aquí, no la debes de cerrar, porque no es una copa, es una parábola, ni tampoco a partir de aquí ponerle una recta. Es una curva, siempre es una curva que se va abriendo. Quinto concepto: para determinar los elementos que son el vértice, foco, lado recto y la ecuación de la directriz de una parábola horizontal, a partir de su ecuación general, debemos transformar esta por medio de procedimientos algebraicos conocidos y que ya trabajamos en la circunferencia, hasta llegar a una expresión del tipo este. ¿Qué es esta? Esta es la ecuación ordinaria. ¿Por qué tenemos que llegar a esta ecuación ordinaria o a una expresión que me identifique con la ecuación ordinaria? ¿Por qué? Porque h y k me van a representar las entradas
de la coordenada del vértice, que es uno de los elementos básicos para determinar todos los demás elementos, y este número que esté aquí va a ser la distancia del foco al vértice o el parámetro. Entonces, una vez que yo ya tengo estos tres valores, yo ya puedo determinar foco, lado recto y la ecuación de la directriz. Vamos a ver un ejemplo para determinar. Obtención de los elementos de la parábola horizontal a partir de su ecuación general. Ejemplo número 2. La ecuación general de una parábola horizontal es y cuadrada más 12x más 6y menos 39 igual a 0. Determina todos sus elementos y al final grafica. Paso número 1. Transformamos la ecuación general en la ecuación ordinaria por medio de procedimientos algebraicos conocidos y que ya trabajamos en la circunferencia. Lo primero que tenemos que hacer es agrupar los términos de y al término que contiene x y al independiente nos vamos a pasar del otro lado del signo igual. Vamos a dejar un espacio para completar el trinomio cuadrado perfecto que está en función de y. Entonces, de este lado se queda lo que tiene y, dejamos nuestro espacio y del otro lado vamos a pasar al 12x que está sumando, pasa restando, al menos 39 que está restando, pasa sumando. Ahora sí, completamos el trinomio cuadrado perfecto, el que está de este lado. Como lo completamos, recuerda, es la mitad del coeficiente y a ese número lo elevo al cuadrado y lo sumamos y lo restamos al mismo tiempo. Más 3 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Ya que tengo esto, voy a factorizar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cuál es el trinomio cuadrado perfecto? Pues este. Lo factorizo. Esto lo determino, menos 3 al cuadrado es menos 9. Y del otro lado no se altera nada. Ahora voy a despejar el trinomio cuadrado perfecto, es decir, lo voy a dejar solo. Este entonces va a pasar del otro lado. Está restando, pasa sumando. Recuerda que los iguales tienen que estar alineados. Observa que estos se pueden simplificar. Y finalmente obtengo una expresión que está más simplificada, que hay un cuadrado del lado izquierdo y una suma del lado derecho. Bueno, ya tenemos esta expresión. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con el lado derecho del signo igual. Vamos a trabajar con esta expresión y la vamos a factorizar. Factorizo el factor común, que es menos 12. Aquí tienes que observar que la x que tiene que quedar dentro del paréntesis no puede ser negativa y su coeficiente tampoco puede ser diferente de 1. Entonces vas a tener que factorizar respecto al coeficiente que tiene esta x. Entonces este va a ser el término común. Después, observa que tenemos que llegar a una expresión de este tipo, que es la ordinaria. Y de aquí voy a tener que escribir un 4 multiplicado por la a. Entonces, para encontrar ese número, voy a tener que hacer un procedimiento. Tal vez en este caso sea obvio lo que se tiene que hacer, pero vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer en caso de que no tengas una expresión tan sencilla como esta. Vamos a dividir ese coeficiente, menos 12, entre 4. Siempre, porque vamos a encontrar la multiplicación de 4 por algo que me dé ese número que me quedó allá afuera. Entonces, el menos 12 lo voy a escribir como 4 por menos 3. Ahora sí, entonces escribimos, en vez de menos 12, escribimos 4 por menos 3. Observa que ya se está pareciendo a esta expresión. Ya tengo aquí el 4, aquí está el 4 que necesito para compararla con la ordinaria, y ya tengo el valor de a, que sería este. Ahora sí, volvemos a comparar con la ecuación ordinaria.
ya tengo toda la completa mi expresión, comparamos. ¿Qué es lo que falla aquí? Bueno, pues aquí tengo un 4, aquí tengo el menos 3, aquí tengo el menos, aquí tengo un número, pero en este caso los signos no concuerdan. Entonces tenemos que realizar transformaciones algebraicas como las que trabajamos en la circunferencia. Y reescribo la expresión como, pues este y más 3 lo escribo como y menos 3. Esta es la expresión escrita y ahora sí, parecida como la ordinaria. Ya tengo esta expresión, tengo este signo, tengo este número, tengo esta A, tengo este signo, ya todo se parece. Ahora sí, todos esos números que representan. Este representa K, este es A y este es H. Por lo tanto, los elementos que necesito para determinar todos los demás elementos de mi parábola ya los tengo aquí. Paso número 2. Vamos a determinar todos los elementos de la parábola utilizando nuestro formulario, que es este. Recuerda que teníamos ya estos elementos que son A, H y K. Lo único que tenemos que hacer es sustituir en cada uno de los elementos. El vértice está en H, K. El foco, recuerda, está en A más H, K. Entonces A más H es menos 3 más 4 es igual a 1. Entonces el foco va a estar en 1, menos 3. El lado recto 4 veces lo que A, 4 por menos 3 es menos 12. Observa que en este caso tenemos un signo menos y estas barras me dicen que tengo que escribir el número pero sin el signo. Entonces aquí el lado recto no mide menos 12, mide 2. Y por último la ecuación de la directriz. La ecuación de la directriz se determina como H menos A. 4 menos 3, recuerda, este menos es el de la fórmula y este menos es el que trae el número A, es igual a 7. Entonces ya tenemos todos los elementos de la parábola horizontal que estoy buscando para poder graficarla. Paso número 3, trazamos la parábola en el plano cartesiano e indicamos todos sus elementos, así como la ecuación general que la genera. Entonces, localizamos vértice, foco, trazamos el lado recto que mide 12, recuerda, el lado recto pasa por el foco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, y toda esta línea que va a ir en verde debe de medir 12. La directriz me dice que está en x igual a 7. En el eje x entonces busco el 7. Aquí está. Y trazo una recta amarilla. Ahora sí, ya que tengo los elementos, recuerda trazar desde el vértice hasta este extremo que está aquí, la primera parte de la parábola, y luego la otra parte de la parábola que es así. Y finalmente indicar cada uno de sus elementos. El lado recto, el eje de la parábola, va a ser la línea que pasa por el foco y por el vértice, la directriz, y escribir la ecuación general de la parábola que genera este diagrama. Actividades para la semana número 3. La primera actividad consiste en anotar en tu cuaderno los 5 conceptos principales que se mencionan en esta videoclase, además del formulario. Una vez que termines esta actividad, como actividad número 2 vas a resolver la sección de ejercicios del tema 13. Vas a trazar los planos cartesianos y a graficar cada una de las parábolas utilizando los siguientes colores: rojo para el eje de la parábola, verde para el lado recto, amarillo para la directriz y azul para remarcar la parábola.
Se te sugiere que para trazar la parábola primero utilices lápiz y una vez que ya la tengas bien trazada, la remarques con el color azul. Una vez que hayas terminado, vas a escanear y guardar tu archivo con el nombre de actividad semana 13. Ojo, si esta actividad no está realizada como se te indica, incluyendo el uso de colores, del trazo de planos, de la rotulación de los planos, y no cumple con alguno e incluso uno nada más de alguno de los criterios de evaluación que se te anotan en las instrucciones para la entrega de esta actividad, el puntaje que obtengas en el quiz de la semana 13 no será considerado válido. Nos vemos en la siguiente videoclase.